Piense que tiene que estar lo recuperatorio con 2 semanas, o sea que la semana martes 16, tiene que haber recuperatorio, martes 9 y martes 2. A ver, 2. A finales de octubre, aproximadamente, ahí le diremos. Pienso que va a ser alrededor del 26 de octubre, martes 26. Para Tolada que pregunta. No lo tengo acá presente, pero debe ser por ahí. Sería el último parcial. Bueno, señores y señoritas, no sé si hay alguna. Les comparto la pantalla y comenzamos hoy. Vamos a continuar retomando el PowerPoint de Verilog para todo lo que sea lógica secuencial y para lo que sea el uso de always, la estructura de always, también para combinacional. Si yo me voy al comienzo, acá en los tópicos de la introducción, lógica combinacional, modelado estructural, hasta ahí habíamos visto. Hoy retomamos acá lógica secuencial, ya hemos visto flip-flop, y hemos visto los sistemas secuenciales, y la lógica combinacional, o sea, más lógica combinacional usando la estructura del always. Luego, en la próxima clase vamos a ver máquina de estado finito, no en este, sino el tema máquina de estado finito, y después retomaremos esto para avanzar con este último eh, punto de Verilog. Bueno, vamos a la 22. Fíjense lo que les dice, ¿no? Verilog usa ciertos idiomas para describir latches, flip-flop y máquina de estado finito. Otros estilos, estos ciertos idiomas son, se llama idioma o estilos de codificación. Me parece que ese sería el más adecuado. Justamente, fíjense cómo se lo escribe en la filmina, son como idiomas, ciertos idiomas o estilos de codificación son equivalentes. Entonces, algunos estilos de codificación pueden simular correctamente, pero producir un hardware incorrecto. Hay un compañero en sala de espera. Bien, gracias. Ahora ya entró. Bueno, entonces, en esto hay que tener cuidado, justamente en el estilo de codificación, para que no produzca esto. O sea, de nada me vale a mí que en la simulación todo funcione correctamente, pero que el hardware sea incorrecto luego. Nunca me ha pasado, en lo personal, nunca me ha pasado esto, pero ojo, si estos autores lo advierten, es porque debe haber alguna forma que uno describe algo y que le produce un resultado de simulación correcto, pero luego en el hardware no. Justamente en mi experiencia es todo lo contrario, o sea, todo lo que en la simulación anda, luego en el hardware también anda. De todos modos, no soy un loco de andar probando formas de escritura distintas, o sea, uso una forma, yo diría, lógica, tratando de, lo que siempre dije, que acuerdo con esto, de primero imaginar
el hardware que quiero generar y luego escribir, porque este lenguaje es un lenguaje de descripción de hardware. Mal podría yo tratar de describir algo que no sé qué resultado va a tener. Tal vez esta sentencia sea para el otro grupo de gente, el que prueba sin razonarlo, sin imaginárselo, en fin. Bueno, esto es una forma de advertencia, digamos, pero justamente, como vamos a ver en la filmina que sigue, vamos a describir estos elementos, tanto el flip-flop como las máquinas de estado, de una manera determinada, con lo cual si uno la aprende así, luego tiende a repetir esa forma. Y esa forma está garantizada de que anda bien. O sea que yo no me preocuparía tanto por esto, salvo que alguien empiece a decir, bueno, voy a probar estas formas medias alocadas que se me ocurren o se me cruzan por mi cabeza, ¿no? En fin. Esta es la estructura general, la del always, sentencia always. Always, ¿qué es? Siempre, siempre. Esto uno lo podría, el at, digamos, el símbolo este, usado así, siempre que. Y lo que está entre paréntesis es una lista de sensibilidad. Esta lista de sensibilidad es el listado de señales presentes en mi circuito y que yo quiero que siempre que una de estas señales se modifica, cambia, entonces yo ejecuto esta sentencia. Y cuando digo esta sentencia, acá está, dice statement, o sea, una sola sentencia, punto y coma. Pero sabemos que una sola sentencia puede ser muchas sentencias, porque puedo armar como una especie de bloque de código. Esto es lo mismo en el lenguaje de programación. Si a usted le daban un for, le ponían sentencia, punto y coma. Pero usted sabe que esto puede ser más de una. Bueno, en la estructura general me la indica de esa forma, como que fuera una, pero no es una. Puede ser una o puede ser más. Si es una, obviamente que lo escribo así, punto y coma. Pero si hay más, ya vamos a ver, en C, por ejemplo, uno lo encierra entre llaves al bloque de código. Acá vamos a usar palabras, sintaxis, digamos, begin y end. Todas las sentencias encerradas entre begin y end constituyen un bloque de sentencias. En C, el begin end lo reemplazamos con una llave que abre y una llave que cierra. Bueno, ahí hay, por ejemplo, una pequeña diferencia en la sintaxis entre Verilog y C. Yo dije siempre que la curva de aprendizaje era muy alta porque un 90% de la sintaxis de C se repite acá. La sintaxis de Verilog es igual a la de C en un 90%. Bueno, ahí hay una diferencia. Podría haber sido entre llaves, ¿por qué no? No sé, pero entre begin y end. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, esta lista de sensibilidad puede tener una sola señal, ¿sí? Por ejemplo, la del clock. Y yo especificar acá el flanco de subida del clock. Entonces, por ejemplo, para el caso de que yo quiera describir un flip-flop, uno podría tranquilamente decir, siempre que se produzca el flanco de subida del reloj, entonces que la salida Q del flip-flop tome la entrada D del flip-flop. Y ahí está la sentencia. Y de esa manera, con el always, estoy describiendo el flip-flop. Bueno, fíjense, lo que le dice acá es lo mismo que ya expliqué. Siempre que el evento en la lista de sensibilidad ocurra. Bueno, este evento es, usted acá en la lista de sensibilidad va a especificar señales, pero uno diría, ¿y qué es el evento? Bueno, si yo pongo la señal A,
el evento que ocurre en A es cuando A cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Esos son en el caso de que el evento ocurra. Bueno, si yo pongo el flanco de subida del clock, el evento es que se produzca el flanco de subida del clock. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? No sé si me están escuchando bien. Sí, Sí, profe, por ingeniero. el momento. Bueno. Como no escuché que hablara nadie desde que empezamos, entonces dije, bueno, a ver. Sigo. ¿Cómo describimos el flip-flop? Acá lo estuve diciendo yo en palabras, always, siempre que, acá está la señal de clock. Positive es del post es del positive, edge. Esto es flanco positivo, flanco de subida del reloj. Siempre que se produzca el flanco de subida del reloj, entonces vamos a la sentencia. Y acá la sentencia dice Q menor o igual de. Esto ya lo vamos a ver al final de esta clase, lo que significa, uno podría haber puesto igual solo, que es lo que estamos acostumbrados. Bueno, pero no. Dentro de un always, también se va a poder poner un igual, pero ya lo, déjenme, por ahora, acéptenme que vamos a poner menor o igual. Esto es como una flecha. O sea, D pasa a Q. Y en inglés esto se dice así, Q gets D. O sea, Q obtiene D. Este es el símbolo para decir que Q obtiene D. ¿No? Y acá ya está el final del módulo. Bueno, el módulo lo llamó flop. De flip-flop. Y tiene una entrada de clock. Y tiene una entrada D y una salida Q. Y esta entrada D es de 4 bits. Entonces, más que ponerle título flip-flop D, yo diría conjunto de flip-flop D. Porque si usted me dice que D, que es la entrada, tiene 4 bits, un flip-flop solo no tiene 4 bits de entrada. Un flip-flop D tiene uno solo. Entonces acá va a haber 4 flip-flops. Ahora, ¿cómo va a ser la entrada de clock? Común. La entrada de clock va a ser común a los 4 flip-flops. Y luego, cada uno de los bits de D van a ser entrada a cada uno de esos flip-flops. Y la salida Q también es de 4 bits, y por lo tanto, cada salida corresponde a la salida de un flip-flop. Más que poner flip-flop acá D, un conjunto, miren lo que les digo, un conjunto de flip-flops D que tienen la misma señal de clock común, o sea, tienen la misma señal de clock. O sea, comparten la misma señal de clock. Se llama registro. Si un registro es un conjunto de flip-flop B que comparten la misma señal de clock. Como acá es un conjunto porque hay 4, estos 4 flip-flops, en vez de decir 4 flip-flops, decimos es un registro de 4 bits. Y su símbolo es como si fuera el del flip-flop, porque tengo la entrada D, la salida Q, la entrada de reloj. Pero fíjense que acá es sobre 4 bits. 4, no uno solo. Entonces, este no es el símbolo de un flip-flop. Bueno, podría serlo, de hecho, si yo acá pusiera un solo bit y un solo bit en la salida. Pero tengo 4 en la entrada, 4 bits de salida. Y comparten el mismo clock, porque la entrada de clock es común, es una sola. Entonces, reitero, un conjunto, ahora llamo N, un conjunto de N flip-flop D con una señal de clock común, constituyen lo que se llama un registro de N bits. Entonces, cuando ustedes escuchan, tengo un registro de 8 bits, ¿qué será? Dirán todos. ¿Qué será un registro de 8 bits? El año que viene, cuando estemos en Técnicas Digitales 4 y veamos el tema de microprocesadores, ahí es súper común hablar de los registros. Sin que ustedes hayan tenido la experiencia previa
de técnicas digitales 4. A lo mejor algunos ya la he hecho, sí, la puede haber hecho porque puede haber quedado libre en esta y está recursando esta también, siendo que ya está en cuarto, por ejemplo. Bueno, y si alguno no la hizo, no importa, me remito a Informática 1, que ahí, al comienzo de la Informática 1, se ve más o menos como la estructura de una computadora, porque ahí se dice cómo vamos a estar programando y corriendo un programa si no sabemos sobre dónde corre el programa, sobre una plataforma que le llamamos PC, que le llamamos notebook, que le llamamos como le llamemos, pero es un sistema basado en microprocesador. Entonces ahí se ve, digamos, la noción o la estructura general, y ahí se habla de los registros del micro. Todo el mundo escuchó hablar de los registros del micro, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Contesten, ¿sí o no? Lo sentí nombrar, ingeniero. Yo recuerdo el primer año, pero... Yo sí lo he sentido nombrar. Bien, ¿quién dijo? ¿Torres dijo que lo recordaba del primer año? Claro, yo también, profe. ¿En Info 1? ¿En Informática 1? Sí, sí, Claro, conozco. sí, tal cual, profe. Ever Torres, creo que usted habla, pero no se le entiende. El micrófono suyo debe tener problemas. Porque ya van 2 veces que habla y no se le entiende. O yo no la entiendo, no sé. ¿Todos lo escuchan bien a Ever? A ver, hable de vuelta, Ever Torres. No, sí, yo había visto en Info 1 con usted, cursamos y nos presentó eso. Ah, ¿usted cursó conmigo en Info 1? Sí, profe. Ah, claro. Usted ya es de la cámara del 2019 que ingresó, mire. No lo recordaba usted. Bien. A Blanco lo recuerdo. ¿Está ahora presente? No, Blanco es del otro grupo. Bien. Bueno, entonces, con más razón, Ever, usted en el 2019, todo lo que han cursado en el 2019, lo hayan hecho conmigo o no a Info 1, ahí hemos visto registros, ¿no? Y dentro de la jerarquía de la memoria, teníamos justamente los registros como que en esa pirámide de la jerarquía de memoria, teníamos los registros que eran de poca capacidad, pero eran rápidos, ¿no? Bueno, fíjense, ahora estamos descubriendo acá lo que eran los registros, un conjunto de flip-flops, de flip-flop D que comparten en la señal de clock. Eso es un registro. En la medida, si yo tengo 4 bits acá, digo esto es un registro de 4 bits. Pero yo puedo tener acá 32 bits y esto sería un registro de 32 bits. Vamos. Cualquier señal asignada en una sentencia always debe ser declarada red. En este caso, Q es declarada como red. ¿Ven acá? No habíamos dicho nada todavía, porque todavía faltaba acá. ¿Qué significa que toda señal asignada en una sentencia always? Bueno, esta es la sentencia del always, o sea que en esta sentencia uno tiene que observar qué cosa es una señal o cualquier señal asignada. Y bueno, Q porque yo le estoy asignando D. Si acá tuviera más y esté a la izquierda del operador menor o igual, es porque está siendo asignada. O sea, todo lo que esté a la izquierda debe ser declarada como red. En este caso particular, Q es declarado como red. Y fíjense lo que les dice acá. Porque todo el mundo después, red, viene o proviene de registro. Es una salida registrada, dice. Sí. Pero atención, no todo, no necesariamente, toda variable declarada red es una salida registrada. O sea, todos dicen que esto, por ejemplo, es la salida de un flip-flop. Puede serlo o no. Atención con esto. Ya lo van a ver más claro cuando veamos lógica combinacional.
En la lógica convencional no hay flip-flop. Y si yo tengo o utilizo el always, voy a tener una variable seguramente a la izquierda de esta expresión, y con lo cual la voy a tener que declarar como red. Y eso no va a ser ningún flip-flop. Esto es cuando decimos la salida registrada. Entonces, la pregunta que se hace es, la declaración de red, cuando usted declara un módulo en una salida, ¿implica que sea la salida de un flip-flop? Y la mayoría contesta que sí. Bueno, acá está la respuesta a esa pregunta. No necesariamente, ¿eh? Puede serlo o no. Nosotros mostraremos ejemplo de esto posteriormente. Sí, porque es lo que viene en la próxima actividad. Sigamos con el flip-flop B. Acá hay muchas cosas interesantes dentro de la descripción de un flip-flop B. Por ejemplo, que uno diga el flip-flop B, así como está pelado acá, no me sirve de mucho. Necesito poder resetearlo. ¿Qué sería un reset? Cuando uno dice necesito resetearlo, es porque necesita ¿qué cosa? Esto es traducido, ¿cómo se puede traducir eso? Restablecer, profe. ¿Cómo? Restablecer, ¿puede ser? Sí, a ver, hablando en español corrido, yo le diría que sí, pero sería más o menos para la mayoría equivalente a resetear. A ver, ¿qué significa restablecer un flip-flop B o resetear un flip-flop B? No, me está usando otro término equivalente, pero no me está diciendo, salvo que usted me diga qué es para usted restablecer al flip-flop. ¿Sería ponerlo a cero, profe? Ponerlo a cero. Ah, bueno, ahí está. Ahí ya nadie le va a preguntar, porque si alguien le pregunta ¿y qué es ponerlo a cero? Es porque directamente ya no entiende nada, porque si estamos en el sistema binario y hablamos de poner a 1 o poner a 0, y alguien pregunta qué es poner a 0, estamos mal, digamos, ¿no? Bueno, es restablecer, resetear un flip-flop, es restablecerlo, como dijo usted, o significa puesta a cero. Yo tengo que tener la capacidad de poner a cero la salida del flip-flop. Wow. Esa capacidad de puesta a cero puede darse de dos formas. De una forma síncrona o asíncrona. Todo lo que sea síncrono, eso lo hemos visto en el desarrollo de los sistemas secuenciales. Todo lo que sea síncrono significa que todo está sincronizado por la señal del reloj. Quiere decir que en un sistema secuencial, recuerden cuando dibujamos el diagrama de estado, decíamos, si paso de un estado al otro, ¿cuándo paso? Cuando venga el pulso del reloj. O sea, usted va a considerar, obviamente, los valores de la señal de entrada, pero una señal de entrada podría estar cumpliendo una especificación dada para que el sistema evolucione del estado inicial, por ejemplo, al estado 1. Sin embargo, por más que esa entrada esté validando ese cambio, el cambio no se produce. ¿Por qué no se produce el cambio de estado ahí? Cuando la señal de entrada tiene o adquiere el valor necesario para cambiar de estado. ¿Por qué ese cambio? Están todos callados hoy. No sé qué pasa. Porque ese cambio se hace con la venida del pulso del reloj. Decir que ese cambio de estado se hace con la venida del pulso del reloj es decir que todo está sincronizado con el reloj. Nada se va a hacer sin que venga el pulso del reloj. Acá queremos agregar una entrada de puesta a cero y esa entrada de puesta a cero la queremos hacer síncrona. Es decir, cuando venga el pulso de reloj y si la entrada de reset
lo indica, entonces voy a poner a 0 al flip-flop. Entonces, acá en el módulo flop, ahora en el nombre le agregamos la R de reset, flop R, y agregamos la entrada de reset. Porque flop, D y Q ya la teníamos de antes, ahora le agregamos E. Always at, siempre que venga el flanco positivo del reloj. Y ahora tenemos una nueva construcción. Dentro de la sentencia tenemos algo que no hace falta que yo lo explique. Ustedes ya saben lo que es un if else, porque en C eso también se usa y ustedes lo conocen. Entonces acá con el if, en el paréntesis de condición del if, evalúo reset, la entrada de reset. Si esto se evalúa como verdadero, es porque reset tiene un 1. Y en el caso de que la entrada de reset se haya puesto en 1, entonces Q obtiene los 4 bits 0, o 4 bits de valor 0 se transfieren a la salida Q. Si no, el else es en caso de que esta condición sea falsa. Si esto es falso, entonces se hace el else, y el else hace que lo que haya en la entrada D se transfiera a la salida Q. Entonces ahí hemos puesto la acción del reset sincronizada con el reloj, porque yo a la sentencia if else solamente la voy a poder ejecutar cuando venga o se produzca el flanco de subida del reloj. Entonces, cuando esto se da, puedo venir acá. Y si el reset ya está en 1, entonces se resetea. Eso significa que, por más que reset haya venido antes que el clock, en ese momento no se resetea. Recién se resetea al momento en que llegue el pulso de reloj. Por eso hablamos de un reset síncrono. Y acá aparece el mismo símbolo, pero con la señal de reset. ¿Qué pasa si yo lo quiero asíncrono? A ver, hago la pregunta para ver si despierto en ustedes la gana de participar y de hablar. Si el reset, ahora yo le digo no, lo quiero asíncrono. Primero, ¿qué sería asíncrono? Que Que no pueda, depende del pulso del reloj. claro, ¿Qué, Rondal? Que no depende de los pulsos del reloj. No va a depender para efectuarse el reset. Está bien. Eso quiere decir, ¿no? Sí. A ver, Orso era creo que el otro que estaba... sí, iba a decir lo mismo, o sea, que dependa de sí mismo en cierta forma. Wow. ¿Cómo usted describiría al reset para que sea asíncrono ahora? Partiendo de lo que ya tenemos ahí, la pregunta sería, ¿qué tengo que yo modificar, agregar, no sé, qué tengo que hacer para convertir al reset en algo asíncrono? Tendrías que agregarlo a la lista de sensibilidad. Muy bien, o sea, vuelvo a este concepto, ¿no? Esto había una lista de sensibilidad. Hasta acá, en la lista de sensibilidad, siempre tuvimos el flanco positivo del clock, porque todo dependía del clock. Por lo tanto, todo lo que vimos hasta acá es todo síncrono, porque nada de todo lo que hay en sentencia se evalúa y se ejecuta si no está presente el flanco de subida del reloj. Ahora, como dice Orso, si yo, para implementar un reset asíncrono a la lista de sensibilidad, además del clock, le agrego el flanco positivo de reset. Entonces, esto se mantiene igual, ¿ven? Miren, esto está igual. Lo único que agregamos es acá. Esto. Lo otro queda como está. ¿Por qué? Porque siempre que se produzca el flanco de subida del clock o el flanco de subida del reset,
viene y evalúa esto. Cada señal que se agrega en la lista de sensibilidad es siempre que se produzca esto. Si se produce esto, ya evalúa. O hay una sintaxis que en vez de coma, yo creo que mejor coma porque es más de programación. Pero en el Verilog viejo, acá usted ponía flanco positivo del clock, la señal OR, que en inglés es OR, digo, OR está en inglés, que en castellano significa O. El flanco positivo del clock, o el flanco positivo del reset, o, todo lo que usted quiera. Entonces, cada vez que se produce un evento en esa lista de sensibilidad, se evalúa. De ese modo, independientemente de la señal del clock, cuando venga la señal de reset, o sea, el flanco positivo de 0 pase a 1, reset, se produce un evento en la lista de sensibilidad, por lo cual se evalúa esto, y como reset aparece en 1, esto da verdadero, entonces Q obtiene los 4 bits en 0, y se reseteó. Y no fue en sincronía con el reloj. Cuando los resets son asíncronos, fíjense acá en el dibujo, en el esquema, aparecen acá abajo. El otro aparecía acá a la izquierda, cuando es síncrono, ¿ves? Cuando es síncrono, se le suele dibujar así, como si fueran las señales de entrada iguales. Cuando es asíncrono, la señal de reset entra por acá abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Profe, Sí. acá yo recuerdo haber hecho un ejercicio hace poco en el que no me sintetizaba bien por el hecho de que al estar usando un reset asíncrono, me marcaba que no podía usar el operador get, digamos, o sea, la flechita esa, el menor igual. No sé por qué. No, eso no debería tener nada que ver. Fíjense de hecho que acá la filmina está mostrando un reset asíncrono y estamos usando, este es un operador de asignación, digamos. Claro, sí, yo lo hice así y me lo marcó en los errores y lo saqué y ahí sí lo sintetizó, entonces no sabría. No, yo me animaría a decirle que usted en esa ocasión debe haber tenido otro problema u otro error. Si no, vamos a buscar la herramienta y hacerlo. Yo no la tengo instalada, ustedes están usando el Silent, yo estoy usando otra herramienta. Por eso no les hago como demostración de clase, yo tal vez debería, pero es lo mismo. Las herramientas son, a ver, es como que yo le dijera, usted está usando el compilador A y yo estoy usando un compilador B. Pero si A y B son compiladores de un lenguaje, los dos se deben comportar de la misma forma. Si no, esto no es magia, ¿no? A ver, si usted tiene... ¿Quién es el que habla? Soy yo, profe, Sebastián. Deje el micrófono abierto, así yo lo puedo ver. Puedo saber quién es. Bueno, Después usted lo cierra. Pero ahora, Sebastián Carrera, si usted, le sugiero lo siguiente. Si usted tiene su entorno instalado, que es donde se le manifestó el problema, replíquelo, ponga el simulador andando, no el simulador, el entorno para compilarlo, y muéstreme el error y muéstreme el código. ¿Se anima? Porque yo así en el aire le diría, si usted este mismo código lo escribió y lo compiló, este código no le puede producir un error porque el reset sea asíncrono. Y justamente para eso está la lista de sensibilidad y para eso está la posibilidad de agregarlo. sí, profe, ahí lo hacemos. Esto no era exactamente el mismo código,
pero sí era muy similar, porque creo que, si no me equivoco, el ejercicio era implementar un flip-flop JK a partir de un D. Eh, Bien. Así que era bastante similar. Bueno, habrá que verlo ahí. Habrá que verlo. Porque usted ya ahora me dice que es bastante similar. Bueno, habrá que ver qué tenía en el código. Por eso le digo, guarda, no saquen algunas conclusiones apresuradas, porque después se van a quedar con que el reset asíncrono produce errores o lo que sea. Yo más bien le diría que yo no uso un reset asíncrono porque intento que todos los circuitos sean síncronos. Pero no porque me dé problema el compilador o porque me dé errores en el entorno donde yo quiero compilarlo. Para nada. Bueno, sigo adelante. Usted fíjese si lo puede, cuando lo tenga me avisa y lo vemos. Dale, profe, genial. Ahí lo estoy acomodando y le aviso. Gracias. Bien. Bueno, fíjense ahora otra característica más que se le agrega al flip-flop D, que ya dije, en realidad es un registro. Entonces, es un conjunto de flip-flop D. Originalmente teníamos el clock, luego le agregamos el reset, y ahora le agregamos una habilitación, un enable, eso es EN, de enable, habilitación. Entonces, mantenemos reset asíncrono y le agregamos el enable. ¿Qué significa esto? Esto es como una señal de carga de habilitación, o sea, todo lo que hemos descrito que hace esto, lo hace si está habilitado. O sea, encima con una señal de entrada. Si esta entrada lo deshabilita, por más que venga el pulso de reloj, esto no hace nada. Mantiene o conserva su salida tal cual como está. Eso es lo que hace un enable. Ahora, si esta señal lo habilita, entonces cuando viene el pulso de reloj, lo que está a la entrada pasa a la salida. Pero si está deshabilitado por esta señal, esto no cambia y pueden venir todos los pulsos de clock que usted quiera, que esto se queda quieto. Wow, fíjense que al if else de recién, porque tenemos el reset asíncrono, al if de recién, y al else le agregamos un nuevo if. Recién teníamos if, esto, else, esto. Bueno, ahora, esto es posible si el enable tiene un 1, es verdadero. Entonces, al else se convierte en un else if. Else if enable, si esto es verdadero, entonces sí hace. Y si esto es falso, esto no lo hace y terminó el módulo. O sea que esto no hace nada. Mantiene, no hacer nada significa que mantiene la salida en su valor como lo tenía antes de la llegada del pulso de reloj. ¿Estamos? ¿Alguna Sí, sí. pregunta? ¿Alguna pregunta acá? Vamos. Latch. Esto, mire, arranco por acá. Difícilmente, en este llamado de atención en rojo acá, difícilmente nosotros también vamos a seguir este consejo. Acá dice directamente que no usaremos latch en este curso. O sea, esto, recuerden que viene de la misma editorial del libro. O sea, y esto lo escribió un profesor que es el autor del libro y que a su vez da clase en su universidad. Entonces, no se van a usar los latch. Recuerden lo que eran los latch. El latch era un vía estable que era activado por nivel. Y el flip-flop es un vía estable que es activado por flanco. Entonces, le dice que no se van a usar, pero que usted podría escribir código que inadvertidamente implique un latch. De manera que su hardware sintetizado tenga latches
en él, y esto indica un error. Si usted no quiere describir latch, no debería aparecer latch. Bueno, ¿cómo lo describo al latch? Porque acá está de todas formas. Al módulo lo llamamos latch. Tiene clock, tiene D y tiene Q. Lo más simple como era el flip-flop al comienzo. Y acá, como esto es activo por nivel, si usted deja solamente el clock, no es con el flanco ascendente, ni es con el flanco descendente, es con la señal de clock. O sea, si la señal de clock tiene valor 1, es positivo, entonces fíjense, el if clock es la única forma de evaluar esto. Entonces, mientras clock sea positivo, miren el papel o el rol que juega la señal de clock, que es una señal de entrada. Está en la lista de sensibilidad, pero también está en la sentencia. Fíjense en el flip-flop, les vuelvo para atrás, el más simple, para buscar justo el equivalente. El clock está en la lista de sensibilidad, pero no acá. Significa que cuando esto se produce, el flanco, el evento es flanco positivo del reloj, entonces vengo y evalúo esto. Y esto directamente asigna D, se lo asigna a Q. En el latch, la señal de clock, primero no es por flanco, es por nivel. Entonces, yo pongo la señal de clock, solamente. Y la entrada de, ya vamos a ver por qué de. Y acá, en la sentencia, evalúo clock. Para que esto se haga, clock tiene que ser positivo, tiene que ser verdadero. Y un verdadero es con clock igual a 1, o sea, es el nivel. Si clock es igual a 1, hago esto. Ahora, clock haría que yo venga acá y evalúe. Pero recuerden que mientras esté el pulso en 1, la salida siempre refleja lo que tiene la entrada. Entonces, la otra señal que tengo que poner en la lista de sensibilidad es justamente la entrada, para que si la entrada, recuerden lo que decíamos, el evento, si se cumple el evento en la lista de sensibilidad, y que yo les dije, bueno, ¿qué sería el evento? Y cualquier cambio en la señal, pero el clock se ha puesto en 1, y ahí se mantiene en 1. El clock, hasta que no vuelva a 0, no va a cambiar. Con lo cual este if, mientras esté dando verdadero, es porque el clock está en 1, esto lo habilita para que venga acá. Entonces esto lo evaluaría una vez y ya está. Y como el clock no cambia, esto lo asignaría una sola vez. Y después, mientras el clock esté en 1, como no se produce ningún evento, ¿esto no se volvería a evaluar? No, entonces al agregar D en la lista de sensibilidad, lo evalúo cuando el clock se convirtió en 1. Sí, pero durante el tiempo que el clock está en 1, cualquier cambio en la entrada D, como está D en la lista de sensibilidad, viene y vuelve a evaluar este if. Como el clock sigue en 1, entonces vuelve a asignar Q con la entrada D. Y la entrada D ahora está cambiada. Ahora, si la entrada D no cambia mientras dura el pulso del clock, esto se evaluó la primera vez. Así que no hace falta evaluarla nuevamente. Y no se evalúa. Fíjense la diferencia entre el latch y el flip-flop. Es bastante sutil, diría. Pero conceptualmente, el latch es sensible al nivel. Es un biestable sensible al nivel. Es un biestable D, si quieren, sensible al nivel del clock. Mientras dure la señal de clock en alto, la salida sigue a la entrada. O sea, la entrada se la asignamos a la salida. Mientras esté el pulso de reloj en 1. El flip-flop no. El flip-flop es sensible al flanco de subida del clock. Y en la lista de sensibilidad solamente está el flanco de subida del clock. Con lo cual, esto, hipotéticamente, no esto, lo que esté en la sentencia, se evalúa solamente en el momento del flanco de subida del clock. Por eso decimos que es un biestable que es sensible al flanco de subida.
Esto es un biestable que es sensible al nivel. Mientras esto dure en 1. ¿Por qué? Porque este if, mientras esto sea 1, es verdadero, va a estar evaluando esto. Y para que esto lo evalúe tantas veces como se necesite durante el tiempo que dura el clock en 1, se le agrega en la lista de sensibilidad la entrada D. Entonces, mientras clock valga 1 y D esté cambiando, entonces se está evaluando y Q está captando esos cambios en la entrada D. Y eso es todo, final del módulo. Bueno, si bien acá lo hemos visto cómo describir al latch, pero sepan que no lo vamos a usar, digamos, en el desarrollo del curso. En general, digamos, ¿no? Puede que haya algún problema luego que se pida que se use un latch, pero bueno, tendrá que ser específicamente dicho, etcétera, etcétera. Por lo general no lo vamos a usar. Bueno, y acá venimos a otras sentencias de comportamiento. El behavioral es comportamental, o sentencias de conducta o de comportamiento. Fíjense, sentencias que deben estar dentro de una sentencia always. El if, el else, son las que vimos recién. El if, el else, son válidas, if, o if, else, if, inclusive, son válidas porque están dentro de una sentencia always. No pueden usar el if, else, si no están insertas dentro de un always. Y luego vemos acá case y case Z. Son dos nuevas sentencias, digamos, dentro del always. Fíjense, recuerdo, un recordatorio. Las variables asignadas en una sentencia always deben estar declaradas como reg, aun si ellas no están actualmente registradas. De vuelta con esto del reg. Y creo que eso hay que tenerlo claro, definitivamente. Todas las variables que estén asignadas y que estén dentro de una sentencia always, cuando se las declara, hay que declararlas como reg. Por más que ellas no representen a un flip-flop. Vamos con always usando lógica combinacional. Y acá van a ver que acá aparece el igual. Ya vamos a llegar a entender cuál es la diferencia entre el igual y el menor igual. Fíjense cómo yo podría usar, esto es a título de ejemplo nada más, porque probablemente nadie usaría esto para describir las compuertas así. ¿Por qué? Porque ya lo vimos nosotros. ¿Cómo describirían la compuerta? ¿Usando qué cosa? En lógica combinacional. El assign, por ejemplo. El assign. El assign, por ejemplo, me suena como que hubiera más de una. El assign, directamente. No tiene otra, el assign. Entonces acá uno escribiría nada de always, nada de begin, nada de end. Uno escribiría assign i igual a ampersand, porque así ya lo vimos. Bueno, pero sepan que se puede usar el always también para la lógica combinacional. Esto no es lo más interesante, pero ya vamos a ver algunos casos que sí son interesantes. Usar el always para la lógica combinacional, pero más que para usar, describir las compuertas, es usar la otra estructura, la case. Ya lo vamos a ver. Bueno, yo las puertas, acá le llamamos módulos puertas. Claro, son todas las compuertas. Tengo la entrada A y la entrada B, también son de 4 bits. Y tengo 5 salidas. Acá aparece el reg, ¿ves? Porque acá, dentro de este always, las salidas están siendo asignadas. Están a la izquierda del igual, o sea que están siendo asignadas.
todas las variables, dice, le decía la advertencia, que sean asignadas dentro de un always, deben declararse como red. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5 están todas a la izquierda del igual, acá están, todas tienen red. Bueno, esto ya lo hemos visto, no hace falta, el ampersand es el producto lógico, el pipe es la OR lógica, el sombrerito es la OR exclusiva, la NAND es una combinación de una AND y entre paréntesis para que la precedencia de este operador, al hacerse primero, no me invierta la A, sino que así, de este modo, me invierte A por B. Entonces yo acá hago el producto de A por B y luego lo niego. Y luego lo asigno. Lo mismo para la NOR. Este hardware podría ser descrito con sentencias assign usando menor número de líneas de código, menor número, menor, esto es menor que, o menor, el menor número de líneas de código. De manera que es mejor usar la sentencia assign en este caso. De esta forma no conviene usarla porque le lleva más líneas. Con menos líneas se pueden usar. Pero ahí tienen la forma. ¿Qué otra cosa les llamó la atención que nadie dijo nada? ¿Esto no les llamó la atención? ¿Qué significa el asterisco dentro de la lista de sensibilidad? ¿Qué significa el asterisco dentro de la lista de sensibilidad? ¿Puede ser que incluya todas las entradas? ¿Sí? ¿Esto ya lo vieron con el profe del práctico o lo sabía usted? No, creo que lo vimos, pero no me acordaba, no estaba tan seguro. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Orso? Sí, Ok. Bien. Esto para no estar poniendo A, B, porque ¿cómo tendría que evaluar yo todo esto? Cada vez que venga un cambio en A o en B, porque un cambio en A o en B haría que la salida se modifique en todas las compuertas. Bueno, entonces A y B son las dos únicas entradas. Yo podría poner A, B, pero ¿qué pasa si acá hubiera 10 entradas? No va a poner A, B, C, D, E hasta llegar a 10. No. Entonces el asterisco representa a todas las entradas. Entonces acá es siempre que cualquier entrada cambie, yo vengo y evalúo. ¿Qué evalúo? La sentencia. ¿Y dónde hay una sola sentencia? Hay más de una sentencia. Bueno, todo esto, desde el punto de vista de la sintaxis, es considerado una sola, porque está encerrado entre el begin y el end. ¿Ves? Y esto es una sola sentencia. Es un bloque. Como allá le llamamos en C, bloque de código, acá le llamamos bloque de sentencia. Una sola sentencia, en sí mismo, sintácticamente hablando, porque está encerrada entre esto. Sabemos que son 5 sentencias, pero encerrada entre begin y end son vistas como una sola para seguir cumpliendo el formato. A ver si se me fue acá. Esto. Bueno, ahora miren esto. Case, usando lógica combinacional, de vuelta. Este es el 7 segment, esto es. Este es el módulo de 7 segmentos. Este es el famoso decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces, ustedes tienen la entrada de 4 bits. ¿Por qué dato tiene 4 bits? Porque es BCD. ¿Qué era BCD? ¿Qué era la sigla BCD? Esto lo vimos al principio del año. era binario codificado en decimal. O sea, decimal. No, está bien. Binario codificado en decimal. Ah, ¿ves? Decimal codificado en binario, ingeniero. Sí, Orso, lo pregunté a propósito porque es siempre la misma duda y el mismo error. BCD y todos empiezan de izquierda a derecha y dicen binario codificado en decimal. No,
Es lo que dijo Rondal. ¿Rondale fue el que dijo? Sí, ingeniero. Sí. Es decimal codificado en binario. Y cuando hablamos de decimal, hablamos del 0 al 9. Y para poder representar en BCD o en binario primero, del 0 al 9, yo necesito 4 bits. Por eso el código BCD es un código que usa 4 bits. Bueno, entonces, fíjense, tengo 4 bits de entrada para el dato. Este dato entonces viene en BCD, que es decimal codificado en binario. Y la salida tiene 7 segmentos. Estos segmentos son el famoso ochito, o representan en el display de 7 segmentos. Para manejar un display de 7 segmentos, usted usa un decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces, el case, ¿ves? Vuelvo a insistir con el tiempo de aprendizaje. Yo no tengo que explicar mucho, yo simplemente le tengo que decir que el case es como el switch case en C, pero no está la palabra switch, está la palabra case. Entonces, always, arroba, y entre paréntesis, el asterisco. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significaba esto? Que siempre que cambie qué cosa, cualquiera de las entradas. En este caso hay una entrada, pero tiene 4 bits. Entonces, cualquier cambio en cualquier bits de esta entrada llamada dato, hace que venga y se evalúe esto. ¿Y qué hay dentro del always? Entre case y end case, encerrado acá, están las diferentes sentencias que se va a evaluar. Dependiendo, case, data, dependiendo del valor de dato. ¿Qué pasa si dato tiene 0? Entonces acá está 0. ¿Qué otro valor tiene posible dato? Valor 1. En caso de que valga 2, 3, 4, hasta 9. Hasta 9. Y luego, como el switch case, tiene un default. ¿Por qué? Porque si no tiene 4 bits, usted tiene 16 valores posibles. Y acá usted de 0 a 9 ha especificado solamente 10. Significa que le quedan 6 que hay que indicar qué vamos a hacer en caso de que vengan esos 6. Entonces, eso lo contempla el default. En el caso ese que estamos diciendo que venga un número 10, 11, 12, 13, 14 o 15, el default dice que los segmentos van a tomar todos 0, o sea, van a estar todos apagados. Si este decodificador de BCD a 7 segmentos manejara el display de 7 segmentos, ustedes verían en el display que se apaga. Bueno, y después, en cada uno de estos casos, los segmentos toman el valor apropiado de acuerdo a el display de 7 segmentos. Segmento igual 7, este es el formato de indicar los números, 7 bits. El apóstrofe es parte del formato en binario y acá dice 111, 1110. Recuerden que el guión bajo era para una mejor lectura, pero no tiene ninguna incidencia más que esa. A ver, si ustedes, no sé si esto también en el práctico ya lo han visto o lo están por ver. ¿Han visto ya el display de 7 segmentos? Tal vez con el Minilab. Sí, lo que es el display, sí, sí lo vimos, ingeniero. Bueno, yo no soy buen dibujante, pero más o menos así. Ese es el display, el ochito. Y esta es la letra A, así se lo identifica. B, C, D, E, F, y este es el G. Bueno, entonces yo acá, está medio chiquito. ¿Ustedes lo alcanzan a ver acá? ¿O no? ¿Alcanzan a ver esto? Sí, ¿Y alcanzan a ver el display? ¿O no? ¿Sí? sí. Va. Entonces, veamos el primero, 0. ¿Cómo sería el 0? Yo tendría que iluminar el A, el B, el C, el D, el E y el F. El único que tendría que estar apagado sería el G.
Entonces acá, fíjense en el comentario, porque el barra barra era el comentario, igual que C, ha puesto ABC-DEFG. Entonces, todos están en 1, menos el último que corresponde al G, que está apagado. En caso de que data valga 1, el 1 yo lo representaría con estos dos prendidos, el B y el C prendido. Todo lo demás apagado, y ahí está B y C. B y C tienen 2, 1, y todo lo demás tienen 0. Bueno, y así, con el número 2, tendría que estar prendido este y este. ¿Cuál no tendría que estar prendido en el caso del 2? El F. Porque usted hace esto. Y el C. El F y el C. Para el 2. Y tengo 2 0, ¿eh? Hay dos que no están prendidos. El E, no, perdón, el F, ahí está. Y el C. Como lo dijimos, el F y el C. A ver, el 2, ¿cómo sería? ¿Cómo tendría que yo pintar acá? Bueno, este está prendido en el caso del 2. Este está prendido. Este está prendido. Este está prendido. Y este está prendido. Y ahí se formó el 2. Bueno, y así con cada uno de los casos. En caso del default, que venga un número que no sea de 0 a 9, o sea, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15, todos en 0, o sea que apaga el display. Entonces, esto sería así. Esto sería los 4 bits para el decodificador este de BCD. Esto viene en BCD. Esto es la entrada de BCD. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá cada una de las salidas corresponde al A, al B, al C, al D, al E, al F, etc. Esas son las salidas que se conectan al display. Después ustedes van a ver, no van conectadas directamente, hay un hardware de por medio, porque después lo que se trata es de que se compartan este mismo decodificador con varios displays. Bueno, hay algunas variantes, digamos, pero lógicamente eso es el significado de este circuito que está descrito usando el case. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes miren el case. ¿Qué les llamaría la atención del case? Porque acá está puesto en un ejemplo muy concreto, pero yo les pregunto, a ver, traten de obtener nuevos alcances con el case. ¿Para qué lo usaría usted, por ejemplo? Esa sería mi pregunta. Si yo en este momento que le he mostrado cómo se usa, está inserto dentro de un always, es similar en C al switch case. Y ahí tiene un ejemplo. Yo le preguntaría a usted, ¿en qué lo usaría usted? ¿Qué se le cruza por la cabeza? Diría, esto está bueno para hacer tal cosa. Esto me viene como anillo al dedo para describir tal cosa. ¿Un multiplexor puede ser, profe? ¿Cómo dice Torres? Diría un multiplexor, pero con esta forma, digamos. Un multiplexor. ¿No le gustó entonces que el multiplexor, lo que vimos ya anteriormente, que el multiplexor era el operador ternario? ¿No le gustó eso? No, por eso decía con esta forma, digamos. ¿Y cómo sería el multiplexor acá? ¿Qué debería poner usted en data?
No está mal, Ever, lo que usted ha dicho, ¿eh? Pero quiero ver hasta dónde se lo imagina. ¿Sabe cuál hubiera esperado su respuesta? El operador ternario sería para un multiplexor, viene como anillo al dedo, pero solamente de 2 canales. Y si quiere más canales, tiene que combinarlos. Pero acá, mi pregunta es, ¿cómo describiría el multiplexor de 4 canales? Donde dice data irían las entradas de selección, profe. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Donde dice data, irían las entradas de selección. Sí, señor. Donde dice segments, Y esa sería la salida del multiplexor. esa sería la salida del multiplexor. Y todo lo que está a la derecha del igual serían las entradas al multiplexor. Muy bien. ¿Qué otra cosa se le viene? Un flip-flop. Bueno, el flip-flop ya usamos el always. Ya describimos el flip-flop. ¿Por qué lo describiría de otra forma? Yo estoy hablando de algo, pues justamente, el multiplexor ya también lo habíamos descrito, pero lo acepté porque, aunque me lo termino contestando otro, porque podríamos querer hacer un multiplexor de más canales que de 2, porque la forma en que lo vimos ya era de 2 canales. Pero uno de 4 hay que combinar con el operador ternario, digamos. Acá es directo. Y si acá yo quisiera uno no de 4, quisiera de 8 canales, las líneas de selección serían 3, pero seguirían estando acá presentes en data. Hay algo que tendría que venir a la mente, que no sé, me parece. Que es lógica combinacional pura, de los primeros que vimos. ¿Cómo representaban ustedes a una función del álgebra de Boole? Había varias formas. ¿Cuál? ¿Se han Con olvidado ya? minitérminos o maxitérminos. ¿Cómo? ¿Con minitérminos o maxitérminos? ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, a ver, yo no me refiero a nada. Yo pregunté cómo se representa la función del álgebra de Boole. Ustedes tendrían que saberlo ya. Había varias formas. Una es algebraica. La que usted dice, no sé, maxi término y mini término, suma de productos canónicos, producto de sumas canónicas, implica de alguna manera también los maxi términos y mini términos. Esa sería la forma matemática con maxi término y mini término. Teníamos la algebraica, la numérica o maxi término mini término. ¿Cuál otra tenemos? 2 más faltan. Y puede ser la tabla de la verdad o también Tabla de la gráfica. verdad, ¿y cuál más? Y la gráfica, que es la implementación. Sí, y la representación esquemática. Más que gráfica, pero sí, vale el término gráfica. Se entiende por lo menos. Esas son las 4. Si yo les doy a ustedes la algebraica, ustedes me van a usar el ampersand, el pipe, todo porque tienen todas las operaciones de producto lógico, suma lógica o inversión para representar la algebraica. Y si yo les doy a ustedes la tabla de verdad, digo, esta es la tabla de verdad de la función f. A ver, descríbamela usted en el lenguaje de descripción de hardware. ¿Cómo haría? Y ahí es ideal esto, profe, porque en la izquierda, cada caso, pondría, no sé cómo se llama la notación esa de la derecha. Por ejemplo, si la tabla de verdad fueran de 4 variables, pondría 4, la apóstrofe, B y las 4, y toda la tabla de verdad. Principio sería 000, segundo sería... No, espere.
Esto viene como anillo al dedo para la tabla de verdad. ¿Qué iría en data? Usted en la tabla de verdad de una función tiene las variables de la cual la función depende a la izquierda en la tabla. Y a la salida tiene la función f. Acá en este esquema, ¿qué pondría en cada cosa? ¿Puede ser 0,1 directamente, profe? ¿Puede hacerse qué? Poner lo que vale, digamos, la función. Y como acá, pero ¿qué pondría en datos? En dato irían las variables, profe, de entrada. Las variables de entrada de la cual la función depende. Acá iría. Con lo cual, acá vendrían todos los cases de si tengo 4, en este caso tengo 4 datos de entrada. Acá habría 16 combinaciones posibles. Y esto sería el valor 0, el 1. O sea que esto estaría tal cual como está en la tabla. ¿Y qué sería en segment? ¿Qué habría en segment? Ve que ahí usted, habló recién, que venía como anillo al dedo, que fue su expresión. A ver, abre el micrófono, así yo lo veo. No, soy yo, profe. Sebastián Carrera. Ve que ahora usted contésteme, ¿qué iría en segment? Y eso sería F, profe. Estaba F. esperando que alguien lo conteste. Bien, F igual, ¿y qué le va a poner acá? Y ahí serían los valores de la función, cuando es 0 o cuando es 1. O sea que va a ser igual a 0, igual a 1, igual a 0, igual a 1, igual a 0, igual a 1. Y habría un default. ¿Por qué existe un default en los cases? Porque usted no tiene contemplado o especificado absolutamente todas las combinaciones posibles. Entonces necesita un default. Pero si usted pone de 0 a 15, no hace falta el default. Y una tabla de verdad tiene todas las especificaciones. Usted podrá eventualmente después decirme que vale 0, que vale 1, o que todas las que no usa le va a poner 0, pero le va a poner valor. La tabla de verdad tiene todas las combinaciones de entrada. Con lo cual, el case sin el default me sirve, pero como anillo al dedo, para representar una tabla de verdad. Una tabla de verdad. Bueno, Profe, una consulta respecto a lo que estábamos hablando. Si, por ejemplo, nosotros, ¿cómo planteé la pregunta? Hay funciones que nosotros las podríamos implementar, no sé, con una XOR, por ejemplo. Pero la XOR no sale del mapa de Carnot, o sea, directamente. O sea, cuando uno lo estudia y todo eso, sí, uno ve el mapa de Carnot y reconoce la función XOR. Pero mi pregunta viene por el lado de si suponiendo un ejemplo en el que la función se implementa con puertas XOR, si esto crearía más hardware, digamos, que si lo hiciéramos directamente con la función minimizada. No sé si me entiendo. cuando usted le da para describir, cuando usted le da para describir, la herramienta se lo simplifica. Recuerde que el comienzo de este PowerPoint vimos cómo simplificaba. Miren, si yo no recuerdo mal, me voy al comienzo del PowerPoint. A ver. Era esta misma. Ahí está. Esta función está expresada como una suma de productos canónicos. Y acá hay 3 términos, porque hay 2 pipes. Un término, 2 términos y 3 términos. Dice que la salida ahí debería ser una OR de 3 entradas. Sin embargo, acá hay 2. Y cada entrada de esta OR debería tener una AND, y acá la hay, y cada AND debería ser de 3 entradas. Sin embargo, acá no hay 3 entradas en la OR, y por lo tanto no hay 3 AND,
Y las AND no tienen 3 entradas, sino que tienen 2. Entonces, la pregunta que yo le hice en ese momento fue, de la descripción de hardware, esto le llamamos síntesis, a generar el netlist, la herramienta cuando hace la síntesis, ¿qué hace? ¿Por qué no me dio esto tal cual como está? Porque aplicó la simplificación. Cuando usted le dé una tabla de verdad especificada como un case, la herramienta, cuando le genere el hardware, ¿qué cree que le va a hacer? Sí, sí, profe, o sea, eso que usted me explicó yo lo entiendo. Mi pregunta iba más que nada para el caso de, por ejemplo, una función de 2 variables que su función sea una XOR, que sea la tabla de verdad de la XOR. Y No bueno, sé si... a ver, pruebe usted con un case hacerle la tabla de verdad de la XOR y vea después qué hardware le genera. Y le tendría que generar una compuerta XOR. Es fácil de comprobar lo que usted está preguntando. Hágalo con la propia herramienta. Sí, profe, tiene razón, es fácil, pero se me ocurrió ahora y por eso no. Luego lo pruebo y veo. A Gracias. ver, por eso, a ver, pero no es que le diga, le estoy tirando abajo su pregunta. Ahora yo entendí hasta dónde usted quiere llegar. Yo le expliqué genéricamente, no me imaginé que usted, yo entendía que usted tenía una tabla de verdad que en la implementación aparecía no una sola compuerta, aparecían algunas compuertas junto con otras, que la tabla de verdad era algo más grande. Ahora, si usted dice, pongo acá de 2 variables, solamente tengo 4 combinaciones, 0, 1, 2 y 3. Ponga la función f con los valores de la tabla de verdad del resultado del XOR y haga el proceso de síntesis y debería darle una hora exclusiva de A y B, que es lo que usted lograría en su implementación, sabiendo de que es una simplificación la XOR. Y no se lo va a dar como una suma de productos canónicos o una suma de productos que esté simplificada. No sé si quedó claro. Sí, sí, profe. Gracias. Ok. A ver. A fin de que una sentencia case implique lógica combinacional, todas las posibles combinaciones de entrada deben estar descritas por el lenguaje de descripción de hardware. Recuerde usar la sentencia default cuando sea necesario. Eso es lo que yo dije acá. Si ustedes acá tienen todas las combinaciones especificadas, default no hace falta. Si ustedes tienen una menor cantidad, default hace falta sí o sí, porque si no, no va a implicar lógica combinacional. Ahí va a aparecer que la herramienta infiere un latch, o sea, algo de eso aparece en los mensajes y las implementaciones. Y cuando uno quiere lógica combinacional pura, no tiene que haber ni flip-flop, ni latch, ni señal de clock. Tiene que haber salidas que dependan pura y exclusivamente de las entradas. Vamos a usar el 925. Tendríamos que haber avanzado un poquito más. Para llegar, miren, son 2. ¿Ve? Esta ya no. Esta, pero esa lleva tiempo explicarla. Bueno, lo vamos a dejar, esta va a ser la última y corto. El módulo de prioridad con case Z. Está el case y el case Z. ¿Cuál es la diferencia entre usar case y case Z? Que con case Z me permite poner las condiciones don't care, o sea, las condiciones sin cuidado, con signo de pregunta. Esto sería un circuito que implica prioridad, un circuito de prioridad. ¿Por qué? Porque acá tiene, la entrada A tiene 4 bits y la salida I tiene 4 bits.
Bueno, ¿cuáles son los valores que toma la salida? Fíjense, activada, todo lo demás desactivado. Desactivada, activada y todo lo demás. Desactivado, activado, desactivado, activado y todas desactivadas. Entonces, ¿cuándo se activa esta salida? Cuando la entrada más significativa tiene un 1, independientemente del valor que tengan las otras entradas. Si la entrada más significativa tiene un 1, independientemente de la otra, la salida vale 1, 0, 0, 0. Luego, en el otro case que contempla, 0 acá. Entonces ahora la que vale es la siguiente. Si acá tiene un 1, independiente de los valores que tenga acá, esto es 0, 1, 0, 0 la salida. Y así, 0, 0, 1, no importa esto, vale 1 acá. Y esto es lo mismo. Y por default, mire que acá hay 4 bits. Acá hemos mencionado o especificado 4 combinaciones, entre comillas, porque con los signos esto, fíjense, acá está la 1000, 1001, 1, perdón, 010, este 1 sigue estando ahí, 011, acá hay muchas, acompañando ese bit en 1. Pero en caso de default, 4 bits 0. ¿Cuál sería el caso de default? Para que el caso en que ninguna de las 4 entradas tenga valor 1. Cuando las 4 valgan 0, la salida también vale 0. Y cualquier otra combinación no especificada. Ese es el uso del case Z, es exactamente lo mismo. Fíjense, el always, arroba, asterisco, case Z, ahora en case. No es en case Z, ¿no? Es en case. Este es un típico caso de un case. Case, case Z. ¿Se entendió? Bueno, vamos a dejar acá. Me hubiera gustado ver estas dos, pero lo vamos a ver en la próxima clase, porque para verlo apurado y no se entienda es lo mismo. Y de paso ustedes repasan todo esto. Señores, hasta acá llegamos. Hay silencio. Acá estamos, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ¿Hay ingeniero, preguntas? hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Gracias, Nos Chao, vemos. profe. Bueno, profe, que le bien. Gracias. Igualmente.